Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí como cada martes. Estamos muy contentas de presentarles esta clase. Acuérdense que la semana pasada nos quedamos en el milenio y bueno, ahorita les vamos a presentar como siempre el diagrama que vemos como cada martes. Aquí tenemos lo que vamos a ver en esta ocasión, que es la derrota de Satanás, la guerra de Gog y Magog, el juicio del trono blanco. Esta presentación va a estar, vamos a ver varios capítulos de la Biblia. La verdad es que ahora sí no nos pudimos saltar estos versículos porque van a ser muy importantes para poder entender y diferenciar cosas que hemos visto de la semana pasada de las que vamos a ver en esta clase. Esto es básicamente lo mismo, la derrota de Satanás, que va a ser nuestra primera parte, la guerra de Gog y Magog, que está mencionado en Apocalipsis 20 del 8 al 10, y el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, 11. Acuérdense que hemos ido en cada martes, hemos ido caminando aquí desde las siete iglesias, el rapto o el arrebatamiento, el tribunal de Cristo. Aquí hemos visto la tribulación con los siete sellos, las trompetas, las copas, las bodas del Cordero, la segunda venida. Aquí en el número uno, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada o antepasada, la batalla del Armagedón y el juicio de las naciones? Y la semana pasada sí vimos el milenio, que estábamos aquí, y hoy vamos a ver esta parte de acá, que es el juicio del trono blanco. No sé si se acuerdan que la semana pasada nos quedamos en que termina el milenio, que Lupita nos contaba que lo maravilloso que podía ser todos estos 1000 años con Jesucristo como nuestro gobernador, nuestro rey, donde no había pecado, no había nada, y que habíamos mencionado que el diablo había sido atado, pero que después sería desatado por unos cuantos, por una cantidad de tiempo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Ahora, antes de empezar, bueno, me voy a regresar para que no me hagan trampa y lo lean antes. Este, mm, yo quiero leerles como siempre y se los voy a leer rapidísimo. En Ezequiel 28, 12, 19. Yo quiero que sepan quién es o quién era este Satanás. Em, Fíjense lo que dice Ezequiel 28, 12 al 19. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Ahora, esta parte se supone que es un escrito que se creía que era para el rey de Tiro, pero también se menciona que es una descripción perfecta de Satanás. Entonces, fíjense bien, Satanás engaña a las naciones incrédulas, ¿se acuerdan que en eso nos quedamos la semana pasada? A fin de reunirlos para la batalla. Esta batalla es diferente a la que tuvo lugar. Espérenme, déjenme, le cierro aquí, ay Dios mío.
Esta batalla es diferente a la que tuvo lugar antes, ay, perdón. Antes del milenio. Ahora, fíjense bien, esta batalla es diferente a la que tuvo lugar antes del milenio. En aquella ocasión, los ejércitos que luchaban contra el Señor fueron dirigidos por la bestia. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de la bestia? Apocalipsis 19, 19 al 21. Mientras que aquí es el mismo Satanás quien los capitanea. Vemos también que Satanás tendrá mucho éxito engañando a las naciones porque cuando se nos describe la formación de su ejército, se nos dice que el número de los cuales era como la arena del mar. ¿Se acuerdan que también lo platicamos la semana pasada? Que dijimos que no eran ni 10 ni 20, sino que eran como la arena del mar, o sea que inclusive está, o sea, es una cosa impresionante y como dice aquí, nos resulta incomprensible que después de haber disfrutado de 1000 años de paz y bendición bajo el justo gobierno del Mesías, los hombres se dejen seducir con tanta facilidad por Satanás. Hablábamos, ¿se acuerdan de la soberbia, del ego y de todas estas circunstancias, hasta el punto de declarar la guerra contra Dios? Esto solo es posible si, como dijo el profeta Jeremías, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ahora, así termina la historia de Satanás que comenzó en el cielo como un magnífico ser, que fue lo que les leí. En Isaías 14, 12, 15, que también les recomiendo que lo lean, esto solamente es un pequeño pedacito, pero leanlo completo. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí les pusimos una imagen que se llama El ángel caído de Alexandre Cabanel. A ti, Marisela, que te gustan mucho las pinturas y todo esto, esto fue pintado en 1847 y está en el Museo de Fabre en Montpellier. Nos encantó esta imagen porque creo que muestra, obviamente, en el cuadro completo, pues está con las alas y todo, pero una pues está cubriendo la cara, digamos, como de vergüenza, pero también tiene una lágrima, pero también tiene enojo, ira, coraje. Entonces, lean el capítulo, la verdad es que es muy interesante. Y bueno, yo creo que lo mejor de todo que vamos a ver en esta presentación es que efectivamente, como lo dijimos en la clase de la semana pasada, todos estamos esperando un juicio, todos estamos esperando justicia de alguna manera, sobre todo los hijos de Dios, y precisamente aquí es en donde va a pasar. Ahora, en esa lámina 5 la derrota de Satanás, Apocalipsis 20:10. Después el diablo que los había engañado. Fíjense, después de todo esto, o sea, imagínense este cuadro en donde están reunidas todas estas naciones alrededor. Imagínense así como la arena, imagínense la cantidad de gente toda así alrededor y de repente es lanzado al lado de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la bestia y el falso profeta? Bueno, pues ahora es Satanás. Entonces, Tony, tú me habías comentado que Satanás aquí ya estamos hablando como del espíritu, ¿no? Tony, hola, hola. Bueno, le voy a seguir. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Ya estás ahí? Sí, Sí. perdón, es que no podía abrir el micrófono. Y es que saben qué? Que como yo no los veo en pantalla, porque nada más tengo mi pantalla, no les puedo ver las caras. Sí, dice, bueno, esta no me tocaba a mí, pero con muchísimo gusto lo hago. Dice la derrota de Satanás, Apocalipsis 20:10. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche
por siempre jamás. Quiero que tomen en cuenta, por favor, ahorita lo que nos están escuchando, cuando estamos hablando de que ya estaba la bestia, acuérdense que es el anticristo, ¿sí? También es la bestia, anticristo o el cuerno pequeño, pero durante toda la presentación vamos a estar hablando como la bestia, ¿sí? Entonces, ya en el lago de fuego, recuerdan que desde el arrebatamiento, despuesito que es la temporada del Apocalipsis, de esta semana al final son lanzados la bestia y el falso profeta al lago de fuego, pero ahora en esta ocasión también va a estar este Satanás junto con ellos en este lugar. Pero yo te preguntaba si Satanás en toda esta presentación que estamos viendo es el espíritu, precisamente hablando de que ya estábamos hablando del falso profeta y la bestia que ya estaban en el lago de fuego. Sí, tanto la bestia como el falso profeta eran seres humanos, ¿ok? Pero Satanás siempre ha sido espíritu. Así es, esa era lo Ujú. que quería saber. Muchas gracias, Tony. Bueno, y aquí, bueno, con eso obviamente pues terminamos esa parte. Obviamente vamos a seguir viendo varias partes, pero también dentro de la presentación, acuérdense que vamos a ver Gog y Magog, pero también hay algunas diferencias que vamos a tener que notar aquí. Ahora, Gog y Magog son palabras, ¿se acuerdan que hemos platicado también en varias ocasiones que muchas partes de la Biblia, casi toda, fue escrita en griego koiné? Bueno, pues Gog y Magog están también en griego koiné, están mencionados en Ezequiel 38 y 39, que vamos a ver más adelante para poder entender las diferencias. Ambos simbolizan la oposición a Dios y a su pueblo. Ahora, para poder entender esto que vamos a estar estudiando, Gog y Magog no son dos ciudades. Gog es un gobernante o significa gobernante, rey o dirigente. Y Magog es el nombre de la tierra que éste preside. Entonces, si se fijan, es una nación y un gobernante. En Apocalipsis 28, Gog y Magog se mencionan como naciones que se unirán a Satanás en la rebelión final contra Dios. Entonces, también hemos mencionado en otras presentaciones que a lo mejor no nos sabemos la Biblia completa, pero sí sabemos cómo termina y sí sabemos quién gana. Ahora, en esta parte de abajo, nos pareció interesante mencionarles esta parte de aquí para recordar un poco nuestras primeras medianitas presentaciones, para recordar de dónde vienen estos nombres, ¿no? Se dice que los descendientes de Jafet, ¿se acuerdan de Jafet, hijo de Noé? Se asentaron en estas tierras del norte. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, que después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. De aquí vienen esos nombres. Estas tierras, conocidas como Tubal y Mesec, se extendían desde Rusia hasta Turquía, hasta el norte de Israel. Además, la ciudad mencionada como Mesec se identifica hoy como Moscú. O también Mesec podría ser Rusia o Ucrania y Tubal podría ser hoy Turquía. ¿Sí, Tony? Las naciones del mundo recuerden que vienen de Noé y justo en Génesis 10 lo pueden encontrar. Sí, y también acuérdense que tenemos una presentación muy interesante también de todo lo de las naciones para también entender un poquito todo esto, ¿verdad? Bueno, acuérdense que esta misma imagen se las pusimos en la presentación de la semana pasada, donde Satanás iba a ser soltado por un tiempo, todo esto con el permiso de Dios. Apocalipsis 27, cuando se cumplan los años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para una batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la orilla del mar.
y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Por eso les pusimos estas imágenes. Lean este capítulo porque ahí menciona que en el corazón de los hombres y de estos gobernantes y de toda esta gente, de repente empieza a entrar como ese furor por esta batalla, por esta guerra, y entonces empiezan a subir y pues no sabían cuál era el destino que les esperaba. Pero imagínense, digo, no pudimos encontrar una imagen así como la hubiéramos hecho tal vez en IA para que hubiera sido un poquito más impresionante, pero fíjense, imagínense la cantidad de gente así y que de repente cae fuego del cielo, los ataca y los consume a todos. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego, que ya lo vimos en la lámina anterior, que arde con azufre, donde ya estaban la bestia, que ya les habíamos comentado, el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Y bueno, aquí les ponemos otras imágenes en donde pues más o menos podemos tener un concepto, una idea más o menos de cómo va a estar la situación. Ahora también hemos mencionado en otras presentaciones, Israel, un país tan pequeñito, imagínense rodeado por esta cantidad de enemigos y cómo es protegida por Dios. Obviamente ya hemos platicado en otras ocasiones por qué es protegida por Dios, por qué es escogida por Dios y todo lo que va a suceder en estas láminas siguientes. Y lo impresionante, apoyando, si te regresas tantito, lo impresionante de todo esto es que si ustedes se fijan, es toda la parte que está cercana, pero que son grandes, grandes grupos de Grandes personas. naciones, sí. Rusia, Alemania, Turquía, Ucrania y todo esto que está sucediendo actualmente incluso en Ucrania y con Rusia. Hoy vi las noticias como Putin sigue insistiendo en quedarse con Ucrania y cada vez va a tener Rusia más dominio de todo eso con toda la intención de ser un poderío enorme para a atacar a muchos. E incluso hoy se comentó que estaba muy molesto con la gente de Europa y que si Europa seguía amenazándolo, él estaba dispuesto a ir también contra Europa. Sí, no, aparte es una guerra de poderes ridícula verdaderamente, que porque si el gas, que porque si no el gas, que porque si pasa por tu nación o no pasa por tu nación. Y la verdad es que no sabemos, acuérdense que también lo hemos mencionado en varias ocasiones, no se trata de buscar las fechas de cuándo va a suceder toda esta parte del apocalipsis, pero lo que nos queda clarísimo es que cada vez estamos más cerca. Sí, Tony, Y adelante. La guerra contra Ucrania también desató una situación en Alemania porque todos los gasoductos que llegan allá son rusos y Alemania no tuvo la precaución de mantener control, sino de darle la autoridad y la autonomía a Rusia en ese aspecto. Rusia es el que se supone que les está surtiendo el gas. Sin embargo, parece que fue un boicot o alguien destruyó ese gasoducto, por eso vino una situación muy grave, pero es muy grave para Alemania, ¿eh? Muy Y grave. aparte, no sé si se han dado cuenta que siempre pasa en las mismas fechas, cuando es invierno, de que Rusia les dice que pues no va a haber no va a haber gas o Así les es. corta el gas y obviamente pues, o sea, el frío de Europa no es el frío de México, ¿verdad? Sí, por eso te digo que Alemania no tuvo la precaución de controlar a Rusia. Rusia entró directamente con ese producto, directamente al país y tiene el control dentro de la misma Alemania para llevar o no el gas. Y Ujú. resulta que China, en Alemania, en lo que es Hamburgo, hay una cantidad de puertos gigantescos y esos puertos están para los chinos, o sea, son puertos chinos en Alemania, ¿sí? Entonces lo está Ay, sí. controlando China, ¿sí? Es algo tan
absurdo después de haber sido Alemania una potencia tan grande que está al frente de la OTAN, que está al frente de la Unión Europea, que haya bajado la guardia tan brutalmente con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy con Israel? Israel encontró yacimientos de gas que se llaman Leviatán, como está en la Biblia, y son yacimientos que Rusia quiere y no quiere permitirle a Alemania, digo, a Israel, que surta a Europa de gas. Lo pueden hacer con barcos especiales para eso, pero exactamente por eso va a haber una guerra. El tesoro que quiere Rusia es precisamente el gas que tiene Israel. Para el control completo de todas Así las es, naciones y tener el monopolio. Porque así lo es. que realmente quiere él es dominar, o sea, me refiero a Rusia, todos los países importantes y en el caso de Alemania, pues los tiene agarrados de las piernas con el asunto de que Sí, no tienen gas y así es. precisamente por eso se va en contra de los israelitas para que ellos no surtan, ¿no? No surtan, exactamente. Sí, la verdad es que está impresionante. Inclusive, ¿cuántos habíamos hablado de personas de este ejército chino? 200.000 200 200 millones. millones de 200 soldados. millones, 200 200 millones de millones. soldados. Ahora fíjense, como dices tú, Tony, o sea, Alemania también siendo una gran nación, un gran poderío hace no más de 60 años. Y ahorita vamos viendo cómo todas estas naciones se van haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas y a lo mejor otras crecen y ¡pum! O sea, va a acabar con todo esto. Quiero que sepan que Alemania tiene prohibido tener, ante las naciones, tiene prohibido tener ejército. Un ejército que sobrepase un determinado número, por lo que pasó tanto en Primera como Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay soldados realmente o gente que veas enlistada en Alemania para el ejército y que esté al frente de la OTAN. Bueno, fue porque hizo una compra brutal de también ya de armamento, pero ellos no sé por cuánto tiempo o si ya eso venció, pero tienen un número determinado de población militar para que puedan llegar a tener ellos. Prohibido, tienen prohibido tener más allá de de algo establecido, de un número establecido. Sí, Pues pues la verdad es que eso los sí. debilita porque a final de cuentas los pueden conquistar fácilmente. Pues fíjate que Alemania es Gomer. Gomer es en Turquía y Gomer es en Alemania. Así es. Ujú. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues mencionando nuevamente los países en la Biblia que tienen que ver con estas zonas, aquí les quisimos poner esta lámina para que tengan su acordeón de quién es quién y lo puedan ubicar incluso en algún mapa. Ya lo habíamos hecho en alguna clase con Panorama con Tony, pero bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. Magog se refiere a Rusia, específicamente la región al norte del mar Caspio, que incluye partes de Rusia, Ucrania y Georgia. Por eso les comento que los rusos, uno no entiende por qué buscan invadir Ucrania y otros lugares. Bueno, pues porque obviamente quieren el monopolio completo de todos los lugares que tienen estos minerales, gases y demás. Mucha gente no lo sabe, pero Ucrania está llena ¿cómo se llama esto? Bueno, no recuerdo ahorita el mineral, pero es con lo que se hacen las baterías de los carros eléctricos. Entonces, también están buscando ese tipo de minerales porque en la vanguardia actual, pues necesitan eso para los carros eléctricos y todo esto tiene que ver con la economía directa de Rusia. Mesec, se cree que se refiere a una región al norte del Mar Negro, posiblemente Rusia, Ucrania o Georgia. Tuval, se asocia con la región de Turquía, específicamente la antigua Capadocia. Persia corresponde al actual Irán. Etiopía se refiere a la región de Sudán al sur de Egipto. Put se cree que se refiere a Libia en el norte de África. Gomer se asocia con la región de Turquía, especialmente la antigua Galacia. Bet Togarma se refiere a Armenia, al este de Turquía. Saba
Se cree que se refiere a la región de Yemen en la península arábiga. Dedán se asocia con la región de Arabia Saudita, especialmente la ciudad de Al-Ula. Tarsis se cree que se refiere a la región de España, especialmente la antigua Tartessos. La que sigue, por favor. Ahora, esto es como pusimos aquí, ¿no? Que es se cree, o sea, en la mayoría estamos poniendo se cree porque se dice que hay debates alrededor de todo esto, pero se supone que deberían de corresponder a estos países, ¿no? Ujú, exactamente. Ok. Guerra de Gog y Magog. Profecía mencionada en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Los invitamos a leer a profundidad estos dos capítulos, aunque ahorita los vamos a explicar los highlights o las partes más importantes, pero en realidad todo esto de la guerra de Gog y Magog está en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Una invasión que penetrarán contra la nación de Israel. La profecía se dirige a un líder conocido como Gog, que ya explicó Mirna, y a una nación, Magog. Ya mencionamos que son varios países, en este caso Rusia. Ellos invadirán Israel al final de los tiempos. Persia, que es Irán, Cus, que es Sudán, Fut, que es Libia, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía, coalición de las naciones. Estos países tienen como objetivo saquear y destruir a Israel. Yo me pregunto, ¿Israel será tan grande como para que todos estos países quieran destruir un país tan pequeñito? Vean el contexto que hay detrás de todo esto. Son enormes países contra un país que realmente es... ¿Cuánto mide Israel, Tony? Tú debes de tener ese dato exacto. Es del tamaño de Tlaxcala en nuestro país. O Es sea, pequeñititito. es chiquititito y estamos viendo que está surgiendo todo esto. ¿Realmente es por la tierra o por lo que significa Israel? Por la gente que vive en Israel. ¿Sí me explicó? Dice, el profeta Jeremías en el capítulo 1 también menciona una profecía. ¿Qué es lo que ves ahora? Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. En Apocalipsis 20, Gog y Magog reúnen a sus tropas de los cuatro rincones de la tierra y en Ezequiel los ejércitos se agrupan desde el norte. El Gog y Magog de Apocalipsis surgen después del milenio, mientras que la profecía de Ezequiel, su aparición, ocurre antes del milenio. Son escenas distintas, aunque sus descripciones son similares. Aquí me gustaría que nos ayudaras un poquito a entender esto, Tony, porque esto sí puede llegar a ser confuso para muchas personas, porque estamos hablando que esto sucede pues en un tiempo donde ya estaba el milenio, donde la gente ya estaba con Cristo, ¿me explico? Sí, Mir, ¿puedes apagar tu micrófono, porfis? Bueno, normalmente confundimos la guerra de Gog y Magog o ponemos dos veces el nombre de Gog y Magog. Me refiero a que, ¿se recuerdan que la angustia de Jacob son los 7 años del Apocalipsis? Y después termina la parte álgida del Apocalipsis cuando llega nuestro Señor, pero están en la batalla en el Valle de Megido, la batalla del Armagedón. Ahí está viniendo, es la segunda venida de Cristo y es cuando viene con nosotros y viene con los ángeles y empieza a diseñar prácticamente después de la guerra del Armagedón el tribunal de las naciones, el juicio para las naciones e inicia el milenio, ¿sí? Cuando termina el milenio, es interesantísimo. Termina el milenio, iniciando el milenio se encadenó ya Satanás, termina el milenio, se suelta Satanás, para que sean probadas las naciones que quedaron justo que estaban en el tiempo de Cristo, ¿sí? Perdón que te interrumpa, justo eso es lo que quiero aclarar. O sea, aquí estamos en los finales del milenio, ¿es correcto? Sí.
Estamos en los finales del milenio donde Dios ya detuvo todo lo malo y dio todo lo bueno. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Y vuelve a haber una guerra espantosa. Sí, por eso suelta a Satanás y provoca, el que provoca ahora esta guerra es Satanás, pero el que va a fulminarlos con fuego va a ser el Señor. Sí, en el Armagedón dice, se acabó. Había provocado que se mataran entre todos los militares también, entre ellos. Dice, se acabó. Recuerda que todos van. La ambición es tener Jerusalén. Jerusalén es la capital del cielo en la tierra prácticamente. Es la ciudad de Dios, ¿sí? Y eso es lo que Satanás es lo que quiere, ¿sí? Ambiciona tener como trono la ciudad de Dios, que es Jerusalén, ¿sí? Y termina el milenio, el diablo va a provocar a todas estas naciones, pero todas vienen a pelear en el territorio de Israel. Otra vez para quedarse con Jerusalén, pero ahora el Señor los fulmina con fuego. Y ahorita que leamos Ezequiel 38 y 39, vamos a ver el diseño de esa guerra prácticamente. Ok, gracias, Tony. La que sigue, mi por Oye, favor. ahora aquí estamos mencionando, por ejemplo, esta profecía está mencionada en Jeremías, pero justamente estamos mencionando que esta es diferente a esta, ¿no? Sí, sí. Sí. De hecho, tenemos una presentación de Jeremías en donde inclusive les pusimos una olla de agua hirviendo, bla, 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 Ujú. cuando todo esto de Babilonia y todo esto, ¿no? Sí, Entonces, no hay que confundir esta parte de aquí con esta parte de acá, aunque también se menciona Gog y Magog, ¿no? así. Sí, sí, Ujú. no, y sobre todo porque son muchas guerras las que hemos visto durante toda la Biblia, ¿eh? Si Sí, para recuerdan, no ha sido tremendo, confundirnos. ¿no? Ujú. Sí. Ahora, cuando ustedes estén leyendo estos capítulos 38 y 39, por eso les pusimos estas imágenes que están mencionadas precisamente en esos capítulos, ¿no? Ujú. Y precisamente por eso ahorita vamos a hacer mención a esos capítulos para que ustedes entiendan y no se confundan con otras guerras que ha habido, ¿no? Así es. Ok, gracias. Fíjense bien, justamente hablando de Ezequiel 38. Aquí vamos a leerlo rápidamente entre todas para que lo entendamos y les pedimos que anoten lo más importante. Profecía contra Gog y Magog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te haré volver y pondré azulejos en tus quijadas y te sacaré Anzuelo. anzuelos, perdón, en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo armados, gran multitud con escudo y broquel y todos ellos con espadas. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos ellos con escudo y casco. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma del norte y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y todas tus compañías que se han reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron asolados, y fue sacada de las naciones y habitarán confiadamente todos ellos. Subirás tú y verás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí en el 10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré a gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, no tienen muros ni cerraduras ni puertas, para arrebatar despojos y saquear botín, para poner tus manos sobre las ruinas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que habita en la parte central de la tierra. Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán,
¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tú y multitud para saquear botín, para llevarte plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para arrebatar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, ¿no lo sabrás? Vendrás de tu lugar de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y ejército fuerte. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Serás al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados, por medio de mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que tú habías de venir sobre ellos? La que sigue. Tony, ¿ibas a comentar algo? Nada más, Lupita, aquí en el versículo 11, fíjate, dice, y dirá, subiré contra la tierra indefensa, iré a gentes tranquilas. Es poquito. Leti, cierra ¿Pones tu... el micrófono, porfa? Sí. Gracias. Y Perdón, dirá, Rey. subiré contra una tierra indefensa, iré a gentes tranquilas que habitan confiadamente. Fíjense bien, todas ellas habitan sin muros, así se vive en Israel. No tienen muros ni cerraduras, ni puertas. Hoy, así viven los ortodoxos. Sí hay puerta, pero no hay cerraduras. Los niños pueden ir y venir y la gente entrar y salir a las casas unos de otros. Y en el 12 dice, para poner tus manos sobre las ruinas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones que habitan en la parte central de la tierra. La parte más, el centro de la tierra es Israel, y aparte de todo, acaba de regresar, la tribu de Dan, después del año 722 antes de Cristo, la tribu perdida de Dan está regresando a Israel, y tienen otra tribu que están regresando de la India, que van a hacer, poco a poco los están regresando. Iniciaron con los más jóvenes, jóvenes adultos, para que entren directamente al ejército. Gracias, Tony. De hecho, Tony, subiste un video de eso, ¿no? Sí, sí, En sí, es Facebook. impresionante, Sí, sí, es muy impresionante. impresionante, la verdad. Ujú. La que sigue, Leti, porfa. Estás en mute. Dice, y será en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi ira y mi furor, porque he hablado en mi celo y en el ardor de mi ira. He aquí, en aquel día habrá gran temblor en la tierra de Israel, y se espantarán los peces del mar y las aves del cielo, y las bestias del campo, y todas las criaturas que se mueven sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, y se derrumbarán los montes, y se desmoronarán los peñascos, y todos los muros caerán a tierra. Y llamaré contra él la espada en todos mis montes, dice Jehová el Señor. La espada de cada uno se volverá contra su hermano, y yo pleitaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre. Y yo seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te haré volver, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y haré que saques tu arco, y quebrantaré tus saetas en tus manos.
Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo, a las aves de rapiña de toda especie y a las bestias del campo te daré por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día de que he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, broquetes, arcos y saetas, y dardos de mano y lanzas, y harán fuego contra ellos por 7 años. No traerán leña del campo, ni la cortarán de los bosques, porque harán fuego con las armas y despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, dice Jehová el Señor. Y en aquel día daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y detendrá a los que pasen, y por allí serán sepultados Gog y todo su ejército, y se llamará el valle de Hamón Gog, multitud de Gog o ejército de Gog, simboliza un lugar de gran mortandad y destrucción, donde se enterrarán a los enemigos de Dios. La que sigue. Acuérdense que esta es la restauración de Israel, que ese es el capítulo 39. La que sigue, por favor. En Ezequiel 39 todavía seguimos, dice, y los de la casa de Israel los enterrarán por 7 meses para limpiar la tierra. Imagínense qué cantidad de muertos, 200 millones de soldados, ¿sí? Y todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos un día de gloria y el día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres que continuamente trabajen, que recorran la tierra y que a una con los que entierren a los que queden sobre la faz de la tierra para limpiarla. Al cabo de 7 meses harán la investigación y pasarán los que recorran la tierra y verán algunos de los algún hueso de hombre y levantarán señal junto a él hasta que los enterradores lo entierren en el valle de Hamón Gog. Y también el nombre de la ciudad será llamada Jamona, o sea, multitud, y limpiará la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a todas las bestias del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi sacrificio que hago por vosotros, sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos y de machos cabríos, de bueyes y de vacas de la tierra de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis y sangre hasta embriagaros de mi sacrificio que he sacrificado por vosotros. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de carros de valientes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que yo hiciere, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante saldrá la casa de Israel, que yo soy Jehová su Dios. Y aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su maldad, porque se rebelaron contra mí, y yo escondí mi rostro de ellos, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones he hecho con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré a traer a los cautivos de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante.
cuando los vuelva yo a traer a su tierra de entre los pueblos y los recoja de las tierras de sus enemigos y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando los vuelva a traer a su tierra y no dejaré más allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque derramaré de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y este capítulo, por eso cambiamos el título para que lo vieran, es la restauración de Israel y el derramamiento de su espíritu, para que vayan viendo cómo se va separando entre el 38 y el 39 todas las partes importantes de cada situación con Israel. La que sigue, por favor. Aparte, Tony, cómo el pueblo de Israel efectivamente va a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, Así es, así es. que es lo más impresionante por eso les pusimos, pues básicamente casi todo el versículo completo, porque es muy importante. Ahora, a mí me llama mucho la atención y siempre lo hemos platicado en otros estudios que hemos tenido, cómo es el pueblo más querido por el Señor y es el pueblo que no lo recibía. Así es la niña de sus ojos. Pero es así como incongruente, ¿no? O sea, creen en Dios Padre, pero no creen en Dios Hijo. Y aquí tienen que creer en Dios Hijo. Y aún así, es a quien más cuida. Así es. A quien lo rechazó, pues. No sé si me explico. Los El hijo judíos, no, rebelde. los hijos no creen digo, los judíos no creen en Dios Hijo y Jesús y Dios Padre, obviamente, están siempre con ellos, ¿no? Así es. Betty, ¿nos ayudas con esta, Sí. por favor? Bueno, pues en esta lámina vamos a ver un resumen de lo que se ha venido hablando sobre la restauración de Israel. Dios promete restaurar a Israel y tener misericordia de ellos. Israel sentirá su vergüenza y se arrepentirá de su rebelión. Dios los traerá de vuelta a su tierra y los protegerá. Dios se santificará en ellos ante las naciones. Dios derramará su espíritu sobre la casa de Israel. Ahora vean esta imagen que se ve muy simple y muy sencilla, pero lo acaba de mencionar Tony. Es una imagen preciosísima. Vean a la cantidad de judíos que se acercan, que se arrepienten, que les da vergüenza, que les vuelven a dar una oportunidad con un cielo hermoso donde hay esperanza para ellos. O sea, no es nada más el texto que leemos en la Biblia, tenemos que entender el contexto. Por eso ahora yo entiendo por qué Tony nos explicaba tanto que todos los judíos tenían que regresar a Israel. Sí, y Por está eso sucediendo. todos se van para allá, ¿no, Tony? Sí, todos van a ser recogidos de toda la tierra a base de persecución, a base de, olvídate, tiene que haber una provocación tal. Imagínate en Nueva York. ¿Qué provocación tal tiene que haber para que dejen lo que han creado? Porque realmente Nueva York es una nación, digo, es una ciudad construida por ellos y están tantos intereses materiales ahí, en México, en todos lados. Ellos tienen que volver. Ok, Sí, es gracias. impresionante esta parte, porque pues básicamente todo el tiempo estamos viendo cómo va a restaurar a su pueblo. A ver. Amén. Ok, bueno, pues después de todo esto que hemos visto, acuérdense que no es lo mismo el juicio de las naciones que vimos la semana pasada o antepasada con el juicio del trono blanco. De hecho, les pusimos esta imagen también muy bonita para que puedan distinguir una de la otra. El color blanco de este trono es usado como un símbolo de la santidad, pureza y justicia que en él se manifiesta. Apocalipsis 20:11, ya estamos en el 20:11, ya nada más nos faltan dos capitulitos más. El juicio final o el juicio del trono blanco dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros, está hablando de varios libros, fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida.
A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago del fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que ya lo vimos en las primeras láminas. Ahora fíjense en esta imagen. El juicio ante el gran trono blanco, después de que el diablo fuera juzgado, le toca ahora el turno a las almas de los hombres rebeldes que le siguieron. Será un juicio definitivo ante el más alto tribunal y por lo tanto su veredicto será inapelable. Es decir, que no va a haber amparo, ¿no? Entonces, ahora fíjense muy bien cómo todas estas personas están de pie y creo que también esta parte tiene muchísimo significado. Aquí estamos viendo unas imágenes muy bonitas también. Fíjense, ¿quién está sentado en el trono blanco? En el versículo siguiente se nos dice que los que comparecían ante aquel trono blanco estaban de pie ante Dios. Por lo tanto, debemos concluir que el juez es Dios mismo. Sin embargo, por otras partes de las Escrituras sabemos que a quien ha sido entregado todo el juicio es al Hijo, al Señor Jesucristo, y pueden ver en estos versículos esta parte. Ahora también a mí me llama muchísimo la atención esta parte de esta lámina en donde también menciona que están parados y probablemente no solamente porque vayan a ser juzgados, sino porque realmente no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no conoces a Jesucristo, no te postras, no te hincas, no te doblas. Entonces, a mí me llamó muchísimo esta parte porque dices, bueno, a cualquiera de nosotros o a los creyentes, si estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que haríamos? Nos postraríamos. ¿No? Y aquí toda esta gente está de pie y hace énfasis en esa parte en que todos ellos están de pie. La presencia del que está sentado en el trono es tan impresionante que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora bien, si resulta que no se encontró lugar para la tierra y el cielo, lo más probable es que fueran completamente destruidos. La desaparición total de la antigua creación es necesaria para luego crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, acuérdense que en esta parte estamos hablando de los muertos, ¿no? Y de las almas de los hombres rebeldes. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? Ahora la atención de Juan se dirige hacia los que estaban delante del trono blanco y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora, creo que esta parte de grandes y pequeños no significa a seres humanos viejitos y a niños. O sea, según lo que quiero entender, ya Tony me dirá si estoy equivocada o no, se refiere a todas estas almas que no han aceptado a Dios, pero grandes y pequeñas. O sea, grandes estamos hablando a lo mejor Hitler. Y pequeños, pues estamos hablando a lo mejor de alguien que no ha recibido a Dios en su corazón o alguien que se ha portado muy mal, pero que no era tan grande en, digamos, en la tierra. Tony, ahí ayúdame, por favor, porque creo que no se refiere precisamente a las edades, porque aquí no tiene nada que ver si tienes dinero, si no tienes dinero, si estás grande, si estás chiquito en edad, sino lo que hiciste y el digamos, las cosas. A ver, eh, sí, por favor. los niños y los pobres pertenecen al reino de los cielos. Un niño dentro de su edad de inocencia, ¿ok? Porque hoy ya podemos valorar muy bien cómo se están comportando de diferentes edades, aun siendo muy jovencitos. Mientras no entra a la etapa de maldad, no es un, ¿cómo se llama? Ya no es un niño. Perdón, sigue siendo un niño, ¿sí? Puede ser, hay niños que ya están en la cárcel, por ejemplo.
en la cárcel de menores. Entonces, yo me imagino que es de acuerdo precisamente a su valor moral, Mir. Sí, a su valor moral, eso es. Bueno, ¿quiénes son las personas, gracias Tony, a las que se hace referencia aquí? Entendemos que son muertos que estaban en el infierno. Todos ellos se presentarán para comparecer ante el trono de Dios. Creemos que entre ellos no habrá creyentes porque estos ya habían resucitado en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento o al comienzo del milenio, que ya lo habíamos visto. No habrá distinción de clases sociales en ese momento, sino que allí estarán por igual grandes y pequeños. Todas las distinciones que el hombre hace en este mundo serán eliminadas ante aquel que no hace aceptación de personas. En Romanos dos Acepción. once y en Primera de Pedro 1 al 17, tanto unos como otros son responsables ante Dios y para Dios todos los pecados son iguales. Ok, y aquí en la 22 dice, Juan nota que están de pie, lo que probablemente implica que están a punto de escuchar el veredicto divino sobre la causa abierta sobre ellos. Acuérdense que no hay acepción de personas, o sea, todos son iguales. Aquí realmente no hay ni más grandes ni más chicos, o sea, a todos se les trata igual. Vean esta imagen tan bonita, cómo se puede ejemplificar realmente que es una cuestión pareja en donde todo el mundo está de pie. Satanás ha engañado a los pecadores haciéndoles creer que pueden vivir como quieran. También les ha hecho pensar que no habrá un castigo futuro, tal como lo dijo a Eva en el huerto del Edén, no moriréis. Eso lo pueden ver en Génesis 3:4. Pero todo esto es mentira, tal como los hombres tendrán ocasión de comprobar por sí mismos al final de sus vidas. Aquí es muy importante y nos queremos detener que entendamos que muchas de las cosas que vivimos, que vemos, que escuchamos, que sentimos, que padecemos, pueden ser mentiras. Y tenemos que tener los ojos muy bien abiertos porque el engañador es Satanás. Y justamente de eso habla esta lámina, que ellos le creyeron, que ellos se equivocaron. En realidad, este será el juicio final para toda la humanidad, pero Dios nunca ha dejado de ejecutar sus justos juicios a lo largo de toda la historia. ¿Cuáles han sido algunos de estos juicios? Y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Fíjense bien, desde el diluvio, la Torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto, la cautividad de Israel, que ya hablamos mucho de ella, la ruina de Babilonia o la destrucción de Jerusalén. Son solo unos pocos ejemplos de estos juicios. Y ahora que estuvimos hablando del milenio, cómo después del milenio todavía hay una última selección de personas, si no entendemos que es una y otra oportunidad y otra oportunidad y otra vez, imagínense, lo dijimos la semana pasada, ya habían estado todas estas personas en el milenio, perdón, se suelta al diablo un rato y otra vez vuelven a engañarlos. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta presentación? Que tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados. Tenemos que tener mucho cuidado de no creer cosas que no son, tanto de personas que no son buenas, como de situaciones que no son reales. Buenas y malas, ¿eh? Porque nos podemos ir con la pinta de que estamos muy bien y a lo mejor estamos mal, o de que estamos muy, muy mal y a lo mejor estamos bien. Pero si estamos con Jesús, siempre nos va a proteger de todo lo que nos suceda y de todo lo que nos pase. Y a veces nos va a llevar por caminos muy complicados y difíciles, pero tenemos que entender que tenemos que tener los oídos abiertos para no ser engañados. La que sigue, por favor. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Pero la justicia perfecta de Dios se va a manifestar en este día del juicio final. ¿Sobre qué base van a ser juzgados? El juicio comienza abriendo los libros y los libros fueron abiertos. Ahora bien, ¿a qué libro se refiere?
Debemos notar que se mencionan aquí dos clases de libros. Por un lado, hay un libro en el que están registradas todas las obras humanas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces podríamos decir que hay un libro de obras. No hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios, y Él tiene constancia de cada cosa que hemos pensado, dicho o hecho. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a este juicio. En Romanos 2:16 se dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada uno de nosotros vamos escribiendo ese libro con cada decisión y con cada acción que tomamos en nuestras vidas. Tony, ¿nos ayudas con esta, por favor? Voy a Sí. silenciar el micrófono. Vamos a ver la diferencia entre el libro de la vida y el libro de las obras. En el libro de la vida están escritos nuestros nombres. En ese libro prácticamente se debería de dejar nuestros pecados escritos. Sin embargo, no, el Señor los borra. Cuando nosotros pedimos perdón, el Señor borra nuestros pecados y cuando esté el juicio del trono blanco, las almas que son del Señor, no las que fueron en el arrebatamiento, las almas que todavía van a ser promovidas prácticamente para ir al cielo después del milenio. Están sus libros inscritos en el libro de la vida y van a estar adelante, pasan todos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más los nombres están escritos, no hay un solo pecado como en el libro de las obras. En estos libros se escriben los pecados de todos y cada uno de los seres humanos desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta llegar al tiempo del juicio del trono blanco. Imagínense la multitud de almas que que están en el infierno, que van a ir directamente después al lago de fuego. Esos están escritos sus libros, en esos libros, su nombre con todos los pecados que tiene cada uno y en el juicio pues prácticamente los están lanzando al lago de fuego después de eso. ¿Me di a entender? ¿Sí? ¿Sí? Ok. La que sigue, por favor. Dice, las almas que estaban en el infierno serán llevadas ante el Señor para que se abran los libros y ellos comparezcan. Los creyentes ya habían resucitado anteriormente, pero ahora les toca el turno a los inconversos, ¿sí? Me refiero a que estos creyentes que han resucitado anteriormente, ya sabemos, los que fueron al arrebatamiento ya están en el cielo, ya están con cuerpos redimidos y todos nosotros que vayamos muriendo prácticamente vamos a ir directamente al cielo, ¿ok? Y el mar entregó a los muertos, perdón, pero ahora les toca el turno a los inconversos, ¿sí? Y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades o la tumba, entregaron los muertos que había en ellos. Nadie será excluido en la resurrección, pero en esta resurrección quisiera que lo que aclaráramos aquí es para comparecer delante del Señor, ¿sí? No la resurrección de los vivos, sino resurrección de los muertos. La idea es la de un juez que cita a alguien para comparecer en su tribunal y no puede negarse a hacerlo. No hay escapatoria imposible. Se hace referencia al mar y también a la muerte y al Hades. Estos dos últimos aparecen juntos con frecuencia en la Biblia como una pareja inseparable. Ok, ¿quién va a ir al lago de fuego? ¿Va el anticristo? ¿Va el falso profeta? Va Satanás, pero va con la muerte y el Hades, o muerte y la tumba. Quiere decir que no va a volver a existir la muerte ya tampoco. La muerte se refiere probablemente a la tumba, el lugar donde están los cuerpos muertos, y el Hades describe el reino de los muertos. Ahora se unen los espíritus con los cuerpos, pero en el lago de fuego. La que sigue, por favor. Antes de que la cambies, Tony, A ver. antes de que la cambies, yo quería comentar algo. Esto va muy enlazado precisamente porque
el resultado del pecado fue la muerte, La muerte. Ujú. ¿no? Sí, Entonces, al ser muerte, o sea, la muerte no debería de haber existido, pero así es. se dio la muerte por el pecado. Entonces, la muerte es algo malo, la muerte es una consecuencia del pecado. Entonces, cuando tú hablas que en el agua de fuego está la muerte, el Hades, la tumba y el cuerpo de los muertos, es porque ya todo el pecado, toda la inmundicia se va junta, ¿no? Y se acaba, ¿sí? Y ya se acaba. O sea, prácticamente recordamos que con Adán y Eva entra la muerte espiritual, pero también la muerte física, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, imagínate la cantidad de almas que están en el infierno, ¿sí? Todos ellos, hasta que se llegue el juicio del trono blanco, con todos los demás que lleguen directamente al infierno, van a ir a comparecer al juicio del trono blanco. Ahora, otra cosa que quería mencionar, hay mucha gente que cree que cuando muere está en stand-by, no está ni en No, el cielo ni en el infierno y no es así. el limbo, ¿no? No, 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 para O nada. sea, esto hay que aclararlo porque es una tradición milenaria, ¿no? Están como dormitados, como en una cápsula, como No. esperando el juicio de Dios y no pasa nada. No, si la gente fue mala, se va directo al infierno, ¿no, Tony? Sí, inclusive, exactamente, hay una escena que la voy a buscar en donde directamente cuando llegan al infierno, caen de un solo golpe, ¿sí? Cuando va la gente al cielo, va con sus ángeles, ¿sí? Lo llevan hacia el cielo. Pero al infierno cae de un solo golpe y es ahí donde están siendo atormentados, ¿sí? Están atormentados todo este tiempo. Ahora llegan al juicio del trono blanco y luego lo lanzan al lago de fuego donde van a ser terriblemente atormentados junto con Satanás, la muerte, el Hades, el anticristo y el falso profeta Ahora una por la pregunta, Tony. eternidad. No, ¿Mm? una pregunta. La gente buena, la gente creyente, la gente que muere, que no se va al infierno, que se la llevan los ángeles, se va a un cielo. Se va al cielo, ¿sí? Pero ¿cuál de los cielos? Porque acuérdate que hemos hablado de primer cielo, segundo cielo, bla, bla, bla. Ahorita el cielo está abajo del trono de Dios. O sea, no llegamos realmente hasta No, donde está Dios, hasta el no, arrebatamiento. hasta el arrebatamiento, hasta la... Exactamente. O Sí, sea, sí, esa es la parte que queríamos mencionar justo en el arrebatamiento, que no, teniendo la fe de que todos nos vamos a ir para allá, ¿verdad? Muertos y no muertos. O sea, me refiero a los que ya murieron buenos, están ahí esperando, pero están abajo del trono de Dios, no sí. llegan al trono de Dios y los que estuvieran vivos en ese momento, bueno, se van con cuerpos completos transformados a ese mismo lugar donde están las almas buenas. Pero ahí es donde viene el contacto ya con juntarnos con el Señor Jesús, ¿no? Sí, mira, ellos, prácticamente el Señor Jesús cuando es el arrebatamiento llega a las nubes, ¿ok? Y ahorita, Ivonne, tantito, el Señor llega a las nubes, no baja a la tierra, nos espera en las nubes a los que estemos vivos, a los Ujú. arrebatados vivos los lleva directamente de las nubes en adelante y los que están en el cielo prácticamente están siendo arrebatados directamente ya a llegar al tercer cielo con el Señor. Pero estaban antes en stand-by, Sí, estaban sí, esperando al arrebatamiento para poder estar con con Jesús. Cristo, sí, todavía no están directamente con Cristo. Exactamente, eso era lo que Ujú. quería aclarar. Ajá, Ivonne, Estás en muti. Ok, no, ya, gracias. Y las personas que son buenas, pero no han aceptado al Señor, ¿se mueren? ¿Y en dónde están? ¿También abajo del Señor? ¿Abajo del cielo del Señor? no lo sé, Ivonne. Mira, ese ha sido un tema muy fuerte Sí. porque acuérdate que tenemos antes y después de Cristo, ¿ok? Y después de Cristo sé perfectamente bien que te vas con Cristo por haberlo aceptado. Pero antes de Cristo, de acuerdo a su código moral, a la moral de las personas, a su corazón, no sabemos cómo el Señor los ha juzgado prácticamente a ellos para llevarlos al cielo. Sí, entonces es un tema que normalmente nos deja así como una interrogación muy fuerte. Tenemos la bendición de estar después de Cristo y saber
precisamente la gran comisión es ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Todos, ese es nuestro propósito en la vida. Tenemos que, para que la mayor cantidad de la gente y sus almas lleguen al cielo, ¿sí? Pero antes de Cristo no lo sé. Sí, y que lo acepten, más que nada que lo Así es, acepten, Señor, porque si así no es. lo aceptan, aunque sean buenos, ahí está el interrogante. Ahí está la Muchas interrogante. Así es, sí, no, y sería un error contestar. Fíjate que pasaría, no, sería un grave error. Alexandra, Ay, perdón, no sé, ¿me escuchan? sí, 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 Dani, no sé si me está escuchando. Tengo sí, una pregunta. sí, Si Jesús dice, es de esto que acaban de decir, si Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí, así es. Ujú. o sea, es nadie, ¿no? O sea, Es no importa qué nadie, tan bueno sea, o sea, ya lo sé, nadie, así es, nadie nadie, llega. así es. Y En- mira, es un reto, ¿no? entonces, o sea, bueno, para mí, hasta hoy yo pensaba de que pues, no importa qué tan bueno, o sea, para el mundo Así es, seas. Pues, si sí, no estás en Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Si no así, estás con Él, estás muerto. así es, No hay otro camino, ¿no? sí, Yo sí. pensaba de que pues si muere alguien que nosotros aquí en el mundo clasificaríamos como bueno, pues no va al Padre, no puede ir al cielo. Eso yo es lo que yo... No, así es, Ah, así es, ujú. sí, así es. Y sabes que el temor que a mí me da es que hay una cantidad de cristianos que no se mueven para nada, ni para predicar, ni para servir, ni para nada. Están esperando nada más las bendiciones materiales que el mundo Ya, ofrece. Y eso no es ser cristiano, ¿sí? Y nuestra comisión, la gran comisión es ir y tenemos que predicar. Y si no, fíjate muy bien, sería en vano que Cristo hubiera ido a la cruz. Sería en vano. ¿Sí? ¿A qué fue? Murió por nosotros, a derramar su sangre para cubrir, sí, sí. limpiar nuestros O sea, pecados. eso es lo que yo, bueno, o sea, eso es lo que di, o sea, cuando lo comparas en la cruz, pues, ¿para qué fue Jesús en la cruz? Así Si es, solo tenía que ser yo buena y ya. así es. O sea, no se puede, según yo, no se, o sea, nadie puede ser tan bueno No, como para ir al cielo sin creer en Jesús. así es, así es. Y sí, es un tema bien fuerte para todos. No quisiéramos escucharlo, pero sí es un Sí, tema muy ¿verdad? fuerte porque antes, durante todo el tiempo y ahora todavía con el tercer templo, quieren volver a sacrificar animales para cubrir sus pecados, pero nada más los cubren, no los limpian. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces sí, ya es el un tema. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue a la cruz y nosotros tenemos el privilegio de estar en Cristo, pero Ajá. tenemos que desarrollar nuestra gran comisión en cada uno de nosotros y orar para que nuestros hijos sean grandes predicadores de la palabra y lleven a miles a los pies de Cristo también. ¿Alguien más, chicos? no, está bien. Ok, bueno, la muerte y el Hades son destruidos, ya lo habíamos visto. Una vez que la muerte y el Hades han devuelto todos sus muertos, su tarea ha sido cumplida y son lanzados al lago de fuego. Con esto mismo coincide el apóstol Pablo cuando dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto está en Primera de Corintios 15:26. Tanto la muerte como el Hades son fuerzas malignas, productos del pecado, por lo tanto son arrojadas al mismo lugar donde ya estaba la bestia, o sea, el anticristo, el falso profeta y el diablo. Esto está en Apocalipsis 19:20 y en 20:10. En toda la Biblia la muerte física se presenta como una calamidad aborrecible. Es la justa retribución a la rebeldía humana. Pone al descubierto la enorme miseria a la que llega el hombre pecador, mientras se enseñorea del hombre, es la mayor y más temible de sus desgracias. Es por esta razón que debe ser destruida. El destino eterno de los pecadores, pues la muerte física en la tierra es temporal y es considerada aquí como la primera muerte, pero el lago de fuego es definitivo eterno. Esa es la muerte segunda. Recuerden, por favor,
Las almas son eternas. Nuestra alma, lo que mora dentro de nosotros, es eterno. Esa va al cielo, a la eternidad con Cristo, o al infierno, a la eternidad con el diablo. Esta resurrección para condenación, de que también habló el Señor Jesucristo en Juan 5:29, será terrible. Los hombres recibirán cuerpos que les durarán para siempre, pero cuerpos pecaminosos, sujetos al dolor y el sufrimiento, almas condenadas al lago de fuego por la eternidad. Como hemos visto, su destino final será el lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzada al lago de fuego. Allí estará en compañía de la bestia o anticristo, el falso profeta, Satanás y todos sus demonios. La realidad de cómo será el infierno sobrepasa cualquier cosa de la imaginación humana, que la imaginación humana pueda producir. Un lugar de eterno de tormento en compañía de todos los demonios sin posibilidad de salir de él. La que sigue. Bueno, este es algo fascinante, esta imagen se me hace aterradora. Y hay lugares en el planeta en donde hay este tipo de escena física, donde se puede uno, no sé cuánto acercarse, pero sí existe. Y hay lugares en donde en Europa también han hablado de cuevas en donde se oyen rugir de algo penetrante dentro de esos lugares, y definitivamente los demonios existen, y nosotros sabemos que es una guerra invisible prácticamente la que existe. Sin embargo, a partir del Armagedón, nosotros vimos que llegando el Señor Jesucristo con todos los ángeles y con todos nosotros, realmente va a haber una guerra de ángeles contra demonios. Va a ser algo brutal esa guerra del Armagedón, y no dudo que la del Gog y Magog se represente de la misma manera. La que sigue. Y bueno, en esta lámina, que es la última, quisimos poner este hermoso libro con esta hermosa luz para realmente hacer un cierre con lo que les acabamos de explicar todas. Y dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. El lago del fuego es la imagen anterior que acaba de presentar Tony, pero este es el pecado, lo malo. Y esto es el libro de la vida, es el libro donde le tenemos que pedir a Dios que nuestros nombres estén escritos, que los nombres de nuestros seres queridos estén escritos y que toda la gente realmente se acerque a Cristo, se acerque a Jesús. Por eso, precisamente, cuando uno se bautiza y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, tiene una conexión directa. ¿Qué nos pasa con la gente que no es cristiana y que dice, bueno, sí creo en Cristo? Sí, tenemos que pedir mucho por ellos porque creen en Cristo, pero hacen algunas cosas distintas. Y hay otros grupos que no creen en Cristo y que no creen en Jesús. ¿Sí me Sí. explicó? Entonces son muy diferentes las personas. Ahorita que hablábamos de la polémica de personas buenas, pues también debe de haber budistas buenos y también debe de haber en el Islam gente buena y en otras religiones gente buena. Pero ¿cuántos realmente van a estar en este libro de la vida de nuestro Señor? No sé si me explico. Tenemos que pedirle a Dios el poder ser dignos de estar ahí, nuestros nombres, y orar siempre por todos nuestros familiares y gente buena para que haga más las cosas que Dios pide y que también sus nombres puedan estar inscritos en este libro. ¿Quieres comentar algo más, Tony? El día del perdón para el pueblo de Israel, el Yom Kippur, ellos se mandan tarjetas, ahora me imagino que lo hacen hasta por WhatsApp, en donde se desean, es el único día que piden perdón, perdónenme que vuelven a regresar, es el único día que piden perdón en el año, pero de manera general, a quien hayan ofendido, pero ellos se mandan tarjetas en donde están deseándose unos a otros que sus nombres sean escritos en el libro de la vida.
me parece impresionante porque ellos desean algo que nosotros ya tenemos. Ahora, fíjate lo que acabas de decir. Judíos. Sí, sí, sí. O sea, están creyendo en Dios Padre que va a poner su nombre en el libro de la De la vida. vida. Así es, ajá. Y Alexandra acaba de decir, si no es a través de Jesús, no llegas al Padre. No llegas al Padre, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros que su nombre va a estar ahí? Hasta que reciban a Cristo. Ellos se desean estar ahí, escritos en este libro, sin embargo, no lo están, la mayoría todavía no lo recibe, así que pues tenemos también que orar mucho por este pueblo. Y precisamente por eso estamos concluyendo con esta parte de la clase. ¿Cuál es nuestra obligación? Llevarlos a los pies de Cristo. Así es. O sea, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Tener un título, tener una profesión, tener una casa hermosa, tener un cuerpo hermoso, tener un cuerpo físico divino. No. Lo más importante es poderle hablar a la gente de lo importante que es que se acerque a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque a final de cuentas eso sí lo entendemos. Entendemos que hay un Dios Padre, entendemos que tenemos un Dios Hijo que es Jesús, y entendemos que hoy nos quedamos después de que Dios se fue con el Espíritu Santo. Se oye complejo, pero cuando uno le explica a la gente que lo que Dios quiere es que te acerques a Él y que lo reconozcas como su Salvador, no es tan complicado, pero hay gente que lo toma como que no es necesario. Y sí es necesario. ¿Por qué? Porque es un acto de reconocimiento propio. Por eso muchas veces cuando estamos con gente, aunque no estemos en una iglesia, estemos solos con ellos en un campo, podemos hablarles del Señor y decirles, ¿tú quieres recibir al Señor con todo tu corazón? Vamos a hacer una oración, dilo con tu boca. Señor, te acepto en mi vida. Yo creo en ti, yo confío en ti. Dios ve eso. Dios no ve la forma, Dios no ve la parafernalia, ve que realmente la gente se acerque. Hay ministerios, yo tengo personas cercanas que trabajan en hospitales que justamente se dedican solamente para lograr que la gente se acerque al Señor antes de partir. Entonces tenemos una gran oportunidad con cualquier persona con quien nos encontremos, porque de alguna manera Dios va a poner gente delante de nosotros. Ahora, si ellos no quieren, nosotros ya cumplimos. Si ellos no quieren, nosotros ya hicimos nuestra labor. Y en muchas ocasiones la misma gente nos rechaza y nos aleja, pero tú ya cumpliste con lo que Dios te pidió. Entonces, esta presentación, aparte de hablar de todo, tenemos que cerrar esta parte linda con que hay un trono blanco donde vamos a ser juzgados todos, todos, sin excepción. Y hay un libro de la vida donde pueden o no estar nuestros nombres. Y además, es personal. Tú no puedes poner ahí el nombre de tus hijos, de tus hijas, de tu marido o de tus familiares. Es personal. ¿Qué podemos hacer por todos ellos? Orar por ellos, pero sobre todo por nosotros, para pedirle a Dios que tenga misericordia y nos dé discernimiento y sabiduría para hacer las cosas bien. Porque también hay mucha gente, y conocemos a muchos, que son muy soberbios, dice, yo soy puro, blanco y sin mancha. Espérame tantito, eso solo lo puede decir Dios. ¿Sí, Tony? Siempre y cuando, Lupita, no te hayas ido en el arrebatamiento, porque acuérdate Exacto. que en el arrebatamiento después viene el tribunal de Cristo, en donde prácticamente no es que sea un juicio, sino es una entrega de coronas para cada quien, depende de cómo tu labor como cristiano. Y después, bueno, viene la coronación de Cristo, obviamente antes que la nuestra, y de ahí las bodas del Cordero. A partir del juicio para las naciones en adelante, pues ya esto también aplica, ¿no? Todo lo del juicio del trono blanco para las almas que aceptaron a nuestro Padre, realmente directo, va nada más corroborar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias. Bueno, pues si no tienen más preguntas, chicas, ¿alguna pregunta, alguna situación? Esperemos que les haya gustado mucho esta presentación. Nos queda una sola clase. Una sola clase. ¿Sí, Leti?
sí me surgieron varias preguntas. A ver, sí. A ver, este, hablaba hace ratito esta Lupita de que las almas no están en un lugar intermedio ni nada, pero tú dijiste que están en el cielo, pero no están en el tercer cielo. Entonces, ¿dónde queda el versículo que dice ausentes del cuerpo, presentes en el Señor cuando morimos? Ah, porque estamos nosotros ya nada más con puras almas. Otra vez vuelve a repetir el versículo. Ausentes en el cuerpo, presentes en Sí, el Señor. sí, sí, estás presente del Señor, pero de todas maneras todavía no está el arrebatamiento, Leti. ¿Sí? Y en el arrebatamiento prácticamente todas esas almas que ya están en el cielo, más los arrebatados, todos tendríamos que pasar por el tribunal de Cristo, que Y acabamos bueno, de dar la clase del tribunal de Cristo, lo acabo de decir, es cuando Cristo es coronado ya como Dios, como Rey, porque ahorita está siendo intercesor, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, directamente al Padre. Ahora Cristo va a ser coronado como Dios, que es el mismo Dios, ¿sí? Pero ahora Cristo, el Hijo, va a ser coronado como Dios. Y acabamos de ver ahorita en esta presentación que se dice que es Dios el que está en el juicio del trono blanco. Sin embargo, pusimos los versículos en donde está hablando de que es Cristo el que está haciendo el juicio del trono blanco. Es el que está enjuiciando pues a las almas que van al lago de fuego. bueno, y bueno, sí, gracias, Tony. Y me surgió otra pregunta. Sí, sí, Eh, sí. los judíos, eh, Dios va a salvar a todos los judíos, que es su pueblo, Ajá. pero hay judíos que no son nacidos en Israel, por ejemplo, que son mexicanos, son de otros países, de otras naciones, ¿no? Sí. Ujú. Y ya murieron y murieron sin Cristo. ¿Ellos sí se puede o efectivamente nada más porque son judíos todos sí se van a convertir? No, no te sería irreverente si te digo todos los de judíos de todo el planeta, de todos los siglos. No, sé que los que van a regresar, que están regresando ya a Israel, está siendo un puñado de judíos escogidos, ¿estás de acuerdo? Y cuando ellos lleguen todos los judíos que ahorita están dispersos en el mundo regresen prácticamente a Israel, pues les va a tocar vivir a todos ellos el Apocalipsis. La mitad del Apocalipsis van a ser perseguidos, pero ahí ellos van a recibir a Cristo. Se les va a presentar los dos testigos que están predicando y también dentro de todos esos judíos están los 144,000. Entonces, son 12,000 de cada nación, ¿sí? Y son gente pura, sin mancha, no se han mezclado, no están casados, pero están predicando el evangelio, Gracias, Tony. ¿no? De nada. ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta, Sí, pero sí. ya no me acuerdo. Sé que era la diapositiva 16. A Sí, ver, pero regresamos. no me acuerdo qué era A ver ahí. La conforme a su restauración nombre. de Israel y el derramamiento del Espíritu. Ay, Si quieres, lo leemos. lo estoy leyendo, pero a ver. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, he hecho con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a traer a los cautivos de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y celaré mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Acuérdate que Ya, van a tener ujú. falsa paz, ¿sí? Sí, sí. Ah, ya me acordé. Ya me Ajá. acordé. Esto es después del arrebatamiento, ¿verdad? Sí, porque, La falsa porque paz son los la tres falsa punto paz cinco del años anticristo. Ajá. Sí, primero de los 7, los primeros 3.5 años de los 7. así es. Ok. Ellos van a vivir en esa falsa paz,
pero después van a, iniciando tienen esa falsa paz y después van a tener una persecución brutal. Y acuérdate que en la segunda venida de Cristo prácticamente está poniendo sus pies el Señor en el Monte de los Olivos, se abren como si, bueno, se abre para que exista un río prácticamente, un camino en donde les pedí que leyeran Zacarías 14 y corren ahí los judíos, pero van a esconderse Ujú. hacia Jordania. Ujú. Entonces, ahora después de ellos, la persecución sigue para los cristianos. Y otra, te iba a hacer otra pregunta. ¿El lugar donde están, o sea, el cielo donde se van los que creen en Cristo y mueren, por ejemplo, hoy, los que murieron hoy, los cristianos que murieron hoy, Ujú. es el que se llama Abraham's Bosom, no sé cómo se llama en español, pero En el seno de Abraham. el seno de Mira, Abraham. antes de Cristo estaba tanto hicimos inclusive una presentación de Sí, eso. sí, sí, la recuerdo. Está el infierno, luego la grieta que se llama cima y luego el seno de Abraham. Cristo baja al seno de Abraham y se presenta prácticamente a los profetas, a las almas de todas Ajá. estas gentes que le estaban esperando, pero ahora esa zona del seno de Abraham que nosotros le llamamos ya cielo, ya se encuentra abajo del trono del Señor. Ya no Ok. está en el área del infierno, por decirlo así. Ah, antes sí estaba. Estaba antes de Cristo y los del cielo, o los del seno de Abraham, escuchaban el lloro y el crujir de dientes Ya, ya. de los demás. Recuerda que hay Sí, sí, sí. una El escena en rico de Lázaro. donde, con Lázaro, ¿sí? Que Eso. muere Lázaro y muere el rico, ajá. Y Abraham mismo le contesta, o sea, el alma de Abraham le está contestando al rico que no puede mandar a nadie, sin escucharon no escucharon a los profetas, menos su familia va a escuchar Ujú. a Lázaro, ¿sí? Ahora, a eso llega Cristo, a predicar al seno de Abraham, predica en el seno de Abraham, lo reconocen las almas, porque acuérdate, lo que te está hablando ahorita, quien está hablando ahorita a ti, es mi alma, ¿eh? O sea, nuestra personalidad, quien está hablando es nuestra alma que está viva, ¿sí? Y el Señor también va a bajar. Hay demonios que están encarcelados. Hay demonios que están encarcelados y que van a ser sueltos al final. El Señor le arrebató las llaves del infierno a Satanás en ese tiempo también. Antes él podía gobernar como él quisiera, ¿sí? Ahora ya no. Después de Cristo ya no. Precisamente cuando llega Cristo es cuando vienen todos estos cambios. Así es, exactamente. Y luego en el milenio, pues no puede hacer nada Satanás. No puede provocar maldad. Termina el Ok. milenio y sueltan a Satanás y provoca a todas las naciones que existan en ese tiempo. No sabemos cuáles. No sabemos, están descritas algunas, pero no está descrito México, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso no lo sabemos. Pero cuando sea el juicio del trono blanco, desde Adán y Eva hasta ese tiempo van a ser juzgadas las almas que están en el infierno. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, pues si no tienen dudas, chicas, curiosamente, bueno, no curiosamente, Dios es un Dios de orden. Son las 9:31 y estamos terminando una plática bastante complicada, Complicada. pero Sí. muy interesante. Les invitamos a que vuelvan a leer todos los versículos que están en la presentación para cualquier duda que tengan. Yo los vuelvo a invitar que revisen la línea rosa de panorama de la Biblia, donde viene explicado a detalle todo lo que les estamos dando y viene el diagrama de cada cosa y cada etapa. Es impresionante cómo después de casi 2 años
Este enero estamos cumpliendo 2 años de hacer estas Sí. presentaciones de los personajes y estamos Ujú. a punto de terminar, si Dios lo permite, la próxima semana con todo lo que está aquí en Panorama Histórico de la Biblia. Empezamos con personajes, no quisimos terminar con los personajes y por eso nos metimos al Nuevo Testamento a explicar cada cosa del Nuevo Testamento que viene en el libro de Panorama hasta el final. Y la próxima clase, si Dios lo permite, se va a llamar, Tony, para que yo no la La riegue, La Nueva Nueva Jerusalén, Jerusalén. donde la vamos a habitar nueva por en Jerusalén. la eternidad con Dios. Cielo Así Wow. es. tierra nueva, ¿no? La ¿Mandé? nueva. La Cielo Nueva nuevo. Jerusalén, ¿sí? Ahora sí es que por favor pónganse a estudiar antes para que entendamos todos de qué se trata y sea más fácil entenderlo, pero es la parte bonita, es la cereza del pastel. Después de todas estas guerras, bueno, pues hay una cosa preciosa, hay un regalo precioso, que es lo que todos esperamos. Sí, la Así Nueva es. Jerusalén. Pues muchas gracias, Muchas que gracias a descansen, buenas todos, que noches, descansen, buenas noches, que Dios los bendiga. igualmente.